¿Qué tal? Muy buen día, este es su amigo The Real Charming Chef. Hoy les vamos a presentar un platillo que es una fusión de comida asiática con mexicana. Va a ser una pasta con vegetales, de proteína vamos a utilizar carne de res y camarones. Y como parte del producto mexicano, el chile serrano. Los invito a seguir la receta. Ok, estos son los vegetales que se van a utilizar para este platillo. Aquí tenemos brócoli, tenemos champiñón, zanahoria, cebolla, calabacita, carne de res y camarón, pasta y chile serrano, que es opcional porque esto es lo que le va a dar la fusión con México. Vamos a cortar ahora la zanahoria. Yo aquí ya tengo 3 zanahorias listas para adelantar, para no consumir tanto tiempo, pero sí es importante que sepan cómo cortar la zanahoria. Se le hace un corte aquí en una lateral para que agarre base. Las zanahorias ya están completamente peladas y lavadas, desinfectadas. Entonces le haces aquí y ya agarras base para asegurar que no se te mueva. Entonces ya nada más la sostienes con las manos en garra para que no te vayas a cortar con el hacha o con el cuchillo. Y ya simplemente haces los cortes laterales. La punta de esta se reserva y ya continúas con los cortes. Luego posteriormente estas puntas pues ya las cortas más chicas y como quieras se usa. Mira, así es como queda la zanahoria. Así. No la queremos cortar ni muy delgada porque no queremos que se haga puré, pero tampoco la necesitamos tan gruesa porque entre más gruesa esté, más tiempo tarda la cocción. Vamos a usar champiñones para esta receta también. Estos son unos champiñones que compré así enteros porque yo prefiero comprarlos enteros porque así yo les puedo dar el grosor que me gusta. Entonces en esta ocasión lo vamos a cortar en láminas. Muy sencillo. Ya le retiramos los rabitos, que es la parte que va pegada a la tierra. Ya están lavados y ya están desinfectados. Aclaro eso, en todos los vegetales que uso, en todas las recetas, son previamente lavados y desinfectados, por si en algún momento se me olvida mencionarlo. Entonces aquí le damos el corte. Y aquí están listos. Recuerden siempre los dedos, nunca me voy a cansar de decirles, en forma de garra para que no haya accidentes. Vamos a reservarlos. Vamos a utilizar también carne de res. Procurar que los cortes queden de esta manera. Aquí el chiste es que la carne que utilicemos sea una carne delgada, porque se va a preparar rápido. Entonces, agarramos los bistecs. Yo les doy un corte así por el medio. Luego lo junto. Lo pongo así en lateral y ya hago los cortes para que sea más rápido. Pueden estar viendo que estoy usando el mismo cuchillo, pero cuando corto el video voy y lavo y desinfecto el cuchillo porque no debe de utilizar lo mismo para carnes o para vegetales. Igual, lo mismo hago con la tabla. En los cortes voy, lavo y desinfecto ambas cosas. Ya una vez que está la carne, ya la reservamos para el marinado. Bueno, para el marinado vamos a utilizar salsa soya, 3 cucharadas. De salsa hoisin le vamos a poner 2 cucharadas. 2. Y por último, salsa de pescado. Esta sí la vamos a poner unas gotas apenas porque es muy salada. Y como ya tiene la salsa soya, así nada más. Revolvemos
Y ahora sí, aquí vamos a introducir la carne. Una vez que ya introducimos la carne, le ponemos unos camarones que ahí tenía yo guardados y ya nada más vamos a revolver a que quede bien impregnada tanto la carne como el camarón. Los pusimos juntos para que se penetre bien los sabores. Aquí el caso es que como la carne es muy delgada, se va a cocer muy rápido al igual que el camarón. Entonces los tiempos de cocción van a ser muy parecidos. Una vez que ya lo tenemos bien impregnado de la marinada, vamos a reservar por un lapso de 10 a 15 minutos para que todos los sabores se concentren. Ok, ya pasando el tiempo indicado, le agregamos el brócoli. A este igual le vamos a dar un minutito. Vean nada más los colores hermosos que está agarrando este platillo. Ay, si estuvieran aquí, el aroma, wow. Aprovecho para comentarles, amigos, que hacer videos de recetas de cocina no es nada fácil. Entonces, les agradezco mucho que se suscriban y les agradezco sus comentarios, en donde ya saben, aquí se va a tratar de comidas internacionales, pero más enfocados en la comida asiática y comida asiática fusión con comida mexicana. Ok, aquí en este punto agregamos la calabacita. Y aquí en este punto le voy a agregar un chorrito de salsa soya. Se lo agregamos por las orillas. Y revolvemos muy bien. Ya con el calor del wok y todo, hacemos lo que es la verdura a un ladito y le agregamos la proteína, lo que es carne de res y los camarones. Recuerdan que ya viene marinado, por eso no le pusimos tanta soya a los vegetales. Aquí revolvemos igual. Nada más vamos a tratar de que quede en este espacio para asegurarnos que se cosa muy bien. Claro que se va a cocer porque, como les decía, los cortes son pequeños y son delgados. Aquí en este punto le vamos a agregar los champiñones, que son muy rápidos de salir. Vamos a agregar un poco de sal. Solo un poco, porque recuerden que la salsa de pescado es muy salada y aparte contiene la soya y el marinado. Y pimienta. Pimienta es al gusto, la cantidad de pimienta es al gusto. Para este punto lo que son las proteínas y los vegetales ya están listos. Ya a continuación, reservamos y continuamos con la pasta, que ya nada más va a ser darle una calentadita. Ya está cocida la pasta, pero lo vamos a hacer aquí en los jugos. Así es como queda ya. Ya el wok, aquí está. Ahorita voy a emplatar y vamos a probarlo. Bueno, aquí es como queda el platillo. Vamos a probar. Recuerden que las verduras deben de quedar crocantes, porque no vamos a hacer papilla. Debe quedar crocante con un término donde sea masticable.
La pasta, como les dije, la pasta la introduje al último. Y esta ya después ya nada más lo revolví con todos los vegetales. El camarón también está en su punto. Ya había probado uno, no les voy a mentir. Uno tiene que rectificar siempre sabores. Ok, bueno, hasta aquí llega el video y les comento, los invito a suscribirse, a darle like, a activar la campanita para que con cada receta estén ya listos para aprovechar. Les digo mi nombre, soy Real Charming Chef y voy a estar dándoles recetas principalmente de la fusión asiática con México. Nos vemos en el próximo video. Cocinar es mi manera de fusionar mente, alma y corazón.